Saludo vía remota a nuestro experto en materia internacional, Mauricio Mechoulam. Mauricio, muy buenas noches. Hola Leo, buenas noches, qué gusto saludarte. Sana distancia. Sana distancia, así es. Oye, pues desde luego esta crisis del coronavirus ha generado una serie de conflictos geopolíticos internacionales. Yo creo que hay que empezar por el más conspicuo, el más claro que se ha generado, que es el entre Arabia Saudita y Rusia, ¿no te parece? Sí, mira, aquí lo que hay que entender sobre todo es que se trata de una crisis sistémica. Una crisis sistémica implica que las distintas partes del sistema, tanto en lo geográfico como en los distintos ámbitos, empiezan a tener disrupciones y choques. Y me refiero yo a que un problema de salud se convierte rápidamente en un problema financiero, que se vuelve un problema económico, que se vuelve un conflicto político, tanto al interior de los países como al exterior, me explico, y entonces esto empieza a suscitar choques. Entonces, un conflicto que ya existía entre Arabia Saudita y Rusia, en principio, a partir de, uno podría, ¿no?, limitarlo a la diferencia que ellos tienen en cuanto a cuál debe ser el precio del petróleo más correcto, y los dos compitiendo y al mismo tiempo los dos necesitando colaborar, pero ya tenían diferencias, se torna un conflicto mucho más intenso a raíz del coronavirus, porque el coronavirus, y no es un tema de hace una semana ni hace dos, o sea, en realidad los precios del petróleo empiezan a bajar desde antes, y entonces empiezan las reuniones del OPEP y el OPEP Plus para intentar consensar entre Arabia Saudita y su cártel y Rusia, tratar de generar recortes al precio del petróleo. Y ahí se empieza a suscitar la diferencia de puntos de vista, pero pues esto ya se deriva en otra cuestión, porque aquí el punto entonces se convierte en quién manda, quién es el líder, cómo te voy a demostrar mi poder, y se convierte en una guerra de precios, una guerra con todo lo que implica una guerra. O sea, te voy a demostrar que yo tengo la fuerza, y te voy a demostrar que yo no me voy a doblegar. ¿Y quieres precios baratos, Rusia? Pues entonces ahí te van baratos. Y entonces ahí ves, y además ves el rol de Mohammed bin Salman, específicamente el príncipe heredero saudí, que es el que controla todo lo que ocurre en el reino, y su personalidad, que por cierto acababa de arrestar a sus dos tíos y sus dos primos unos días antes, y cómo toma la decisión allí. O sea, se vuelve un tema político, me explico, Claro. Además, por supuesto, de la parte financiera. Y además también hay que decir lo que dijo Putin, que es hora de hacer quebrar a los productores de Estados Unidos de lutitas, del famoso fracking, ¿no? Claro, entonces entra la rivalidad entre Rusia y Estados Unidos. Arabia Saudita tiene ahí también un rol, porque también quiere conservar su liderazgo en esa materia. Y bueno, entonces vemos cómo se empieza a derivar en un conflicto geopolítico que ya abarca chorro de cosas, porque entonces viene la pregunta de, a ver, ¿quién va a capitular primero? O sea, aquí para definir qué va a pasar con los precios del petróleo, unos analistas dicen, la verdad, Rusia tiene más capacidad de resistir financieramente que Arabia Saudita. Pero otros financieros dicen, sí, pero otros analistas dicen, Arabia Saudita no va a querer capitular ante Rusia porque lo que está en juego es su liderazgo. Entonces, esto deriva en consecuencias económico y financieras, son muy, muy delicadas para países como el nuestro, ¿no? Y estamos dependiendo de lo que sucede en otras latitudes. Claro. Pero digo, además de Arabia Saudita y Rusia, hay otros temas muy interesantes y muy delicados que han estado ocurriendo globalmente. Antes de entrar a esos temas, te quiero preguntar, porque no lo vas a creer, pero mucha gente muy inteligente me ha mandado cosas, porque siempre en estas crisis aparecen las teorías de la conspiración, ¿no? Y una de las conspiraciones es que esto lo está haciendo China, el virus, y lo controlaron, y ahora lo está haciendo para tronar la economía capitalista y ellos quedarse con las acciones, con el capital de los principales países occidentales. Me parece increíble que salgan estas teorías de la conspiración, muy típicas de este tipo de crisis, Mauricio, ¿no? Mira, creo que tocas un punto y quiero adelantarte que justamente ese es el tema de mi artículo del sábado, tal cual lo que estás diciendo. Sí. Y lo adelanto por acá. Mira, la teoría de la conspiración primero
viene de efectivamente los chinos, pero fíjate cómo es, los chinos desde el Ministerio Exterior chino dicen que el ejército estadounidense llevó el virus a China en octubre y que entonces fue un ataque biológico de Estados Unidos contra China. Y lo dice el Ministerio Exterior, ya no te quiero decir lo que se ha suscitado en redes sociales. Esto viene del Ministerio Exterior. Luego en Estados Unidos tienes el senador, si no me equivoco, Burton, lo que dice es que recupera una teoría que también ha estado circulando, que este virus fue engendrado en Wuhan, en los laboratorios de Wuhan, para generar, para utilizarse contra Estados Unidos. Entonces, fíjate cómo la conspiración puede caber de un lado, puede caber también del otro, y luego hay también conspiraciones desde la derecha, que los laboratorios para hacer dinero controlados por judíos, y desde la extrema izquierda hemos visto también conspiraciones de que todo es un invento de los medios para vender más, etcétera, ¿no? Entonces, puedes ver ahí, pero sí entender que todos son partes del sistema. O sea, Estados Unidos y China, además de ser grandes rivales geopolíticos, son economías con altísima interdependencia. No hay forma de pegarle a una sin pegarle también a la otra. No solamente en materia de comercio, sino en materia de cadenas de abastos. Estados Unidos es China es el mayor acreedor de la deuda de Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor deudor de China. Entonces, si le va mal a Estados Unidos, le pega a China. Si le va mal a China, le pega a Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de un sistema en el cual las partes terminan siendo afectadas. La realidad es que, efectivamente, Estados Unidos va a decrecer, los mercados están colapsando, estamos viendo la economía parada, pero también China está viendo una desaceleración brutal. Del 6%, estamos pensando ahorita, el pronóstico es 1.5% de crecimiento para China. Ojo, China, la que crecía a los 2 dígitos, va a crecer al 1.5% este año en los pronósticos optimistas. Y claro, además una crisis de legitimidad que ha vulnerado el poder político del Partido Comunista como no se veía desde Tiananmen. Nos quedan 3 minutos, Mauricio. Decías que han surgido otros conflictos. ¿Cuáles subrayarías? ¿Cuáles pondrías en la mesa? Mira, hay de todo tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, entre Europa y Estados Unidos, porque nuevamente Donald Trump un buen día cierra la frontera con Europa, pero por cierto no la cierra con toda Europa, bueno, sí la cierra con toda la Unión Europea, pero no la cierra con Reino Unido, siendo que Reino Unido tenía más casos de contagio en ese momento que otros países europeos. Y entonces además Donald Trump culpa a la Unión Europea de no haber manejado la crisis correctamente y que por lo tanto Estados Unidos está teniendo que pagar lo que Europa no hizo en su momento. Y de su lado, la Unión Europea culpa a Estados Unidos de tomar medidas unilaterales sin coordinación y colaboración. Aquí creo que la parte principal, y podríamos irnos así, ¿no? O sea, conflictos locales de que si me cerró la frontera, o si incluso hemos visto, fíjate qué interesante, entre Israel y Estados Unidos, que son 2 países que han estado colaborando mucho en tiempos recientes. Incluso el tema del cierre de fronteras generó un conflicto entre ambos gobiernos, ¿no? Podríamos irnos uno por uno, pero aquí lo más importante es que estamos viendo una falta de liderazgo a nivel global. Cada quien jala para su lado en una crisis que no es propia de un país, sino que es una crisis sistémica y que requeriría soluciones sistémicas, soluciones colaborativas. Tendríamos que ver a tal vez la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud liderando, pero la verdad es que este sistema internacional y este sistema de instituciones internacionales ha sido muy atacado recientemente y no le podemos pedir que haga milagros de la noche a la mañana, ¿no? Este rollo de America First o los yo primeroísmos en muchas partes del mundo están vulnerando este sistema internacional y es muy complicado que hoy responda en la manera que tendría que estar respondiendo ante una crisis de todo el sistema. Una última pregunta, Mauricio. Después, cuando se resuelva, y espero que sea pronto, esta crisis del coronavirus, el mundo va a cambiar, yo creo, y creo que una de las lecciones es que necesitamos instituciones de gobernanza internacional, pero no va a haber esas instituciones porque seguimos en un orden de estados nacionales muy difícil que transitar a esta nueva globalidad, esta gobernanza de la globalidad, ¿no?
Bueno, pero es que aquí es donde justamente a partir de la crisis tienen que emerger esos actores al interior de las distintas sociedades que lo estamos viendo, que lo vean y que tengan la capacidad de hacer que los distintos países y los distintos gobiernos se pongan de acuerdo en algo que es benéfico para todos. O sea, no estamos hablando de en contra del interés de los países, estamos hablando de la necesidad de atender temas globales para beneficiar a los intereses de manera activa de todos los países. Tampoco funciona que, por ejemplo, como nosotros a veces nos aislamos y decimos que lo más importante es lo de adentro, sin entender que esta parte de afuera también requiere nuestra colaboración activa para poder resolver temas globales como los que estamos viendo. Pues Mauricio Meshulam, muchas gracias, vía remota, sana distancia. Gracias, querido Mauricio. Un saludo a toda la audiencia. Hasta pronto. Gracias, Leo. Yo también saludo a la audiencia, sana distancia desde aquí, desde el estudio de Foro TV. Muchas gracias. Buenas noches. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.